de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy pero muy buenas noches, queridos hermanos, bendiciones mis amigos amados, Dios les bendiga a todos, sean todos muy pero muy bienvenidos a este tiempo de radio, ¿sí? Ha comenzado un nuevo día y aquí estamos como cada madrugada, ¿sí? Porque de lunes a viernes aquí nos vas a encontrar cuando el nuevo día comienza. Esto es el Expreso de Medianoche, este programa que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que lo llevemos adelante madrugada tras madrugada. Y qué linda excusa que es este programa, porque a través de él podemos darnos cita con nuestro Señor, podemos encontrarnos con Él, podemos recorrer las Escrituras, podemos meditar, pensar un poco en voz alta, gloria a Dios, a través de ellas y llegar a conclusiones maravillosas. ¿Sí, mi hermano? Sí, mi hermana. Porque por la palabra somos limpios, por la palabra somos edificados, por la palabra somos prosperados, por la palabra de Dios nuestra vida cambia radicalmente. ¿Sí, mi hermano? Sí, mi hermana, porque el poder maravilloso que encierra la palabra de Dios alcanza nuestros corazones. Y a través de este programa yo creo que es la excusa perfecta para darle la primera horita del día a nuestro Dios y para estar reunidos en su nombre. No te vayas, quédate con nosotros. Vamos a recorrer esta próxima horita, nada más ni nada menos que la primera horita del día. Sí, la primera horita del día se la entregamos a nuestro Señor como primicia de nuestro tiempo. Y creo con todo mi corazón que seremos edificados de manera especial. Si no te quedaste dormido en esta noche, gloria a Dios, no es por casualidad, no es que el insomnio te atrapó, no. Fue de Dios que estés escuchando la radio, el Señor lo ha preparado. Quédate con nosotros, subir volumen de esa radio y acompáñanos porque hay una bendición grande. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos, la Biblia. Vamos a orar, mi hermano, mi hermana. Vamos a poner este programa en las manos del Señor. ¿Qué te parece si le buscamos? ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro? ¿Qué te parece si en esta madrugada nos conectamos con este Dios maravilloso a través de la fe? ¿Qué te parece si en esta noche elevamos nuestra voz hacia el cielo diciéndole: Señor, aquí estamos, Padre amado. Estamos aquí en fe, creyendo, confiando en ti con todo nuestro corazón. Confiando en tus promesas, confiando en tu bendita palabra, confiando en que regresarás por nosotros, Señor. Aquí estamos, ven, Señor Jesús. Oh, bendito Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta madrugada, Señor. Te ruego, Padre amado, que nos des la inspiración divina
que tanto necesitamos en esta noche, lo que estamos aquí en la radio. Señor, guía este programa. Pon tus benditas palabras en nuestros labios, Señor. Danos esa bendición, Señor. Ponos en gracia frente a quien esté recibiendo este programa en esta noche, tu bendita palabra. Y que esa palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor amado. Nos ponemos en tus manos. Te rogamos, Señor, que bendigas estos instrumentos, estos equipos, este transmisor, esta antena. Y te rogamos que fluya con tu Santo Espíritu a través, Señor amado, de este programa, a través de estas ondas de radio. Que te hagas presente allí donde está mi hermano, mi hermana, allí donde está tu pueblo, allí donde hay necesidad, donde está aquel que aún no te conoce, Señor, pero desde antes de la fundación del mundo tú lo has escogido. Y en este tiempo lo alcanzarás con el poder de tu palabra y muchas cosas cambiarán en su vida. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia, ponemos todo en tu preciosa mano, dándote gracias y confiando con todo nuestro corazón que seremos edificados de una manera especial y que todo está en tu mano y lo que está en tu mano el enemigo no podrá arrebatarlo. Por lo tanto, declaramos victoria en esta noche y creemos con todo nuestro corazón que este programa ya comienza a ser de bendición porque tú estás en el control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La trompeta y la voz de la atalaya están alertando. La verdad corre como un río. La presencia de Dios lo inunda todo. Son las evidencias que la medianoche ha llegado y hay una voz amiga en los aires de la ciudad. El expreso de medianoche. Quédate en sintonía. Viajando en el expreso, recorremos historias, momentos y estaciones del libro más importante de todos los tiempos. La Biblia te espera. Anímate a descubrirla. El expreso de medianoche. Nuestra cita en el dial. La Biblia nos dice en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son palabras, hermanos queridos, palabras del apóstol Pablo. Y yo creo que no podían ser más claras, ¿no? Porque él estaba extendiendo estas palabras hacia los Gálatas, y creo que fueron bien, pero bien claras para todos ellos, porque él les estaba demostrando de alguna manera, ¿no?, que no solamente con sus palabras, sino con su caminar, que ya no era más el mismo desde aquel día de su conversión, porque el viejo Saulo había muerto y justamente para darle vida al nuevo Pablo. Y esto es un ejemplo para nosotros. Es algo que debemos tomar en cuenta en estos días. Y cada uno de nosotros tenemos que haber muerto ese viejo hombre, ese hombre que estaba viciado conforme a los deseos de este mundo, nos dice la palabra, ¿no? Porque hoy por hoy ya no vivimos para satisfacer la carne. Ahora vivimos, vos y yo, hermano querido, para satisfacer a aquel que nos amó, aquel que se entregó a sí mismo por todos nosotros. Entonces fíjense que es algo que debemos tener muy presente en nuestro caminar. A veces se nos olvida, a veces no lo tenemos tan presente. Y al no tenerlo presente, justamente nuestras actitudes, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos es como que retroceden. Y volvemos a pensar, volvemos a hablar, volvemos a movernos como lo hacíamos antes, siendo el viejo hombre, gloria a Dios. Pero algo ocurrió en tu vida y la mía. Algo maravilloso ocurrió, la intervención divina de parte del Señor allí llegó justo a tiempo para libertarnos, ¿verdad?, de esa vida sin sentido que llevábamos, de esa vida que estaba sumergida en los deseos de la carne, en el pecado. Hoy hay una vida nueva, mi hermano, gloria a Dios. Por lo tanto, la cosa tiene que haber cambiado. Ahora, yo creo que estas
esta es una buena noche para meditar en esto que estamos conversando, ¿verdad? Y a la vez analizar, ¿no? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo, como aquí dice el apóstol Pablo? En pocas palabras, yo creo que es tener nuestra carne clavada en un madero de gracia, mi hermano. Gloria a Dios, claro que sí. Sí, o sea, el Señor ahora nos ha dado el dominio propio para decir que no al pecado. O sea, el dominio propio que Dios nos ha dado es para decirle no al pecado y decirle sí a la santidad. Crucificar nuestra carne no es darle la oportunidad de que caiga la carne. No, todo lo contrario. Sino que es evitar a toda costa, mi hermano, mi hermana querida, que la carne ceda a esos deseos que están más arraigados, ¿no? Gloria a Dios. Por eso que cada uno de nosotros deberíamos tomar bien en serio esta palabra, ¿no? Y haber crucificado nuestra carne cuando venimos a Cristo. Pero obviamente que, lastimosamente diría yo, ¿no? Gloria a Dios, muchos de nosotros, hermanos amados, dejamos ciertas áreas de nuestra vida sin crucificar. Ay. Y esas áreas, con el tiempo, se van convirtiendo, ¿no?, en un terreno donde el enemigo va cosechando. ¿Y qué cosecha? Y obras de la carne. Y esas obras de la carne nos hace alejar de Dios. Y muchas veces no lo advertimos, no nos damos cuenta. Gloria a Dios. Por eso yo creo que esta es una buena noche para hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta, pastor? Yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿habrá en mi vida alguna parte de mí que no he crucificado? A lo mejor puede ser la mentira, a lo mejor los pensamientos, nuestro carácter, no sé, nuestro vocabulario, gloria a Dios, nuestra vida sexual, no sé, mi hermano, gloria a Dios. Ay, vida sexual, pastor, y sí, la masturbación, la fornicación, el adulterio. Ay, por favor, el que tenga oído oiga, es un terreno escabroso, pero en algún momento el Espíritu Santo nos va a hablar de esto, gloria a Dios. Y yo creo que esta es la noche, yo creo que este es el tiempo, ¿verdad?, en donde de repente el Señor nos está dando la gran oportunidad, mi hermano, mi hermana, de poder entregarlo todo delante de su presencia. Es el momento de reflexionar, ¿no?, sobre qué área de nuestra vida aún no hemos crucificado. ¿Qué área de nuestra vida sigue viviendo ese viejo hombre? Y no solo para detectarla, sino para hacer algo para cambiarla, porque está en juego nuestra eternidad, mis hermanos queridos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El que tenga oído oiga. El apóstol decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué lindas palabras, mi hermano. Y esto muestra que él había renunciado a sus intenciones, a sus deseos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo fuera que cada uno de nosotros tomara esa firme determinación, esa determinación de morir a nosotros mismos, de crucificar hasta ese más mínimo deseo, mi hermano. Gloria a Dios, que ese deseo carnal que todavía anda rondando, dando vueltas por nuestra vida, y que pudiéramos decir en completa libertad, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios, qué lindo. ¿No creen ustedes que esta es una buena noche para permitir que Cristo sea el que viva en nosotros? Fíjense que es interesante porque si Cristo viviera en nosotros no habría situación que nos lleve a pecar, porque la fortaleza que Cristo nos daría, esa fortaleza iba a ser, ¿no?, poderosa, suficiente para decirle que no al pecado. No sé si yo me doy a entender con lo que estamos compartiendo esta madrugada, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en nosotros, Él nos daría esa fuerza, yo creo que esa es la razón más que suficiente para decirle que no al pecado. Gloria a Dios. Ay. Yo creo que este es un tiempo que Dios ha preparado. ¿Cuántos creen que fue de Dios que están escuchando la radio en esta madrugada? Yo lo creo con todo mi corazón. Creo con todo mi corazón que estamos aquí no por casualidad, sino que lo ha preparado el Señor, ¿verdad? Y tal vez esta sea la noche, no solamente de andar reconociendo cosas, pero qué bueno reconocerlas, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, cuando las reconocemos y no actuamos, no sé de cuánto sirve reconocerlas, ¿verdad? Es momento de reconocerlas, pero automáticamente actuar. Es momento de tomar determinaciones en nuestra vida. Y hay unos cuantos que me están escuchando en esta hora
que necesitan tomar determinaciones en su vida. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Pastor, a ver si entiendo. Me estás diciendo que para que, gloria a Dios, para que Cristo viva en mí, tengo que morir. Ay, ay, ay. Tibio, tibio. Tibio, tibio, como decía el abuelo. Tibio, tibio, que nos vamos acercando. No estás lejos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Sí, mi hermano. Ay, ay, ay. Mira, hermano, yo creo con todo mi corazón, ¿no?, que debemos morir para que Cristo viva en nosotros. Es tremendo. Si nosotros tomamos la determinación de seguir nuestra vida como va, satisfaciendo los deseos de la carne, ¿verdad? Ay, ay, ay. Y bueno, nos vamos alejando de ese gran galardón que el Señor tiene preparado para nosotros. Yo creo que esta es una noche para que todos nosotros, hermanos míos, seamos valientes. Yo te invito a que seas valiente, mi hermano. Claro que sí. Y para que de una vez por todas, gloria a Dios, puedas, junto con todos nosotros, rendirnos a Cristo. Qué linda noche esta. Qué linda noche esta para reconocer que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo quiere vivir en nosotros. Pero tenemos que entender que nuestro Señor es tan caballero, hermano, que si no se lo permitimos, Él no va a actuar en nuestra vida. Por esa razón es que vos y yo tenemos que rendirnos en humildad delante del Señor, reconocer nuestros errores delante de su presencia y tener esa determinación firme para que a partir de ese momento empecemos a vivir la vida que tendríamos que haber vivido desde el día que permitimos que Cristo entre en nuestros corazones, hermano. Gloria a Dios, sí. Hablo de crucificarnos a nosotros mismos, comenzar a vivir para Cristo. Ay, ay, ay. Entonces si realmente estamos crucificados con Cristo, hermano, hermana, ¿qué? Ya no vivas vos, no, sino que vamos a permitir que Cristo viva en nosotros. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos, la Biblia. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Yo tengo abierta mi Biblia en esta noche en Juan 17, versículo 16 en adelante. Observemos lo que dice la palabra del Señor para todos nosotros en esta madrugada que el Señor ha preparado. Dice: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Quien habla es nuestro Señor. Y le dice a su Padre Celestial, que también es nuestro Padre, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque fíjense que estas son palabras muy poderosas y que debemos interpretarlas, ¿verdad? Mire, yo creo que esta palabra es para aquellos que están comprendiendo poco a poco y van recibiendo la revelación de parte del Espíritu Santo de que ya no deben acomodarse a este siglo. Esta palabra es para aquellos que ya comienzan a sentirse algo mal acomodándose a este mundo, ¿verdad? Sino que ya comienzan a decir: esto no me termina de cerrar, esto no me conviene, gloria a Dios. Y empiezan a discernir, ¿verdad? Y ese es el proceso en el cual el Espíritu Santo nos involucra a todos nosotros los creyentes, ese proceso de perfeccionamiento, ¿verdad? Gloria a Dios, qué lindo. Y fíjense que yo creo con todo mi corazón que hay algo que debemos tener en cuenta todos nosotros, porque yo creo que no hay creyente sobre esta tierra que no sabe que debe consagrarse.
el hecho de que lo pueda lograr o no, o quiera hacerlo, ese es otro, ¿no? Esos son otros 20 pesos, la cosa cambia, ¿verdad? Pero todos nosotros los creyentes sabemos que el Señor espera que cada uno de nosotros justamente nos consagremos y nos consagremos para Él, ¿verdad? Ahora, yo creo que el primer requisito para consagrarnos y ser santificados por el Señor es de alguna manera tener un sentido de no pertenencia a este mundo, porque quien no comprende esto, quien no se le revela en lo profundo de su corazón de que él no pertenece a este mundo, se le va a hacer muy difícil. Va a ser muy difícil consagrarse, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando hablamos de mundo no estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando del sistema que rige en este mundo, o sea, la forma de vida que enseña este tiempo, ¿no? Y yo creo que aquellas personas que logran consagrarse son esas personas que no acomodan su vida a la forma de pensar de este mundo, sino que cada día se esfuerzan y tratan de vivir conforme a la palabra del Señor, a la doctrina que el Señor nos enseña a través de los apóstoles, de los profetas, ¿verdad? Y qué tremendo, porque yo creo, si nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que esta revelación de que, ¿no? ¿A qué estoy haciendo referencia cuando digo esta revelación? Esta revelación la recibieron aquellos antiguos, ¿no? Aquellos antiguos recibieron este tipo de revelación, comprendieron que no pertenecían a este mundo. Y esto es bien interesante comprenderlo, ¿verdad? Mire, Jacob dice claramente esto allí en Génesis 47, ¿no? Porque él menciona que es un peregrino y que también sus padres lo fueron. Y esto es tremendo, ¿no? Tremendo porque fíjense, hermanos míos, que de alguna manera nosotros aquí comprendemos algo. Comprendemos que, ¿no? El que no entiende que es un peregrino y que está de paso por esta tierra, se va a aferrar a esta tierra y al sistema que rige en este mundo. Pero el que empieza a despegar de este sistema, el que empieza a despegar de las cosas terrenales, poco a poco va a ir agradando a Dios de tal manera que ese proceso que comenzó, esa buena obra que comenzó el Señor, la va a terminar. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por la buena obra? A veces solamente lo aplicamos esto de repente así, no sé, si llegamos sin salud al Señor, el Señor va restaurando nuestra salud. Si llegamos con problemas económicos, bueno, el Señor va a completar la obra y va a ir solucionando los problemas económicos. Si tuvimos problemas sentimentales cuando llegamos al Señor, problemas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y demás, entonces el Señor va a ir completando la obra y va a llevar adelante un proceso de restauración. Y no es que esto no sea así, porque en realidad esto ocurre, pero tenemos que comprender que esto ocurre como motivo de la añadidura de aquel que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces, si nosotros buscamos las cosas de arriba, las cosas de abajo se van a dar por la añadidura. Y tenemos que comprenderlo esto. Esto es algo que se nos tiene que revelar en nuestro corazón. Gloria a Dios. Pero yo estoy refiriéndome a esas personas que van entendiendo, no lo que ya la entendieron. Porque a veces hasta nosotros mismos, creyentes en Cristo Jesús, decimos yo ya la tengo clara, yo ya lo entiendo. Y a veces nuestro caminar sobre esta tierra muestra que no tenemos las cosas tan claras aún. Sino que poco a poco vamos adquiriendo esta revelación profunda, ¿verdad? De que no somos de este mundo. Gloria a Dios. Sí, es muy importante. Yo creo que todos nosotros, la primera vez que escuchamos esto, nos sonó raro, ¿verdad? Sin embargo, a medida que la obra del Espíritu Santo va avanzando en nuestra vida, la cosa empieza a cambiar. Y ya este concepto no nos suena tan raro. Gloria a Dios, qué lindo, por favor. El que tenga oído, oiga en esta madrugada. Para poder consagrarse al Señor, si tal vez te estás preguntando cómo hago, pastor, y bueno, lo primero que había que hacer, hermano mío, es saber que no pertenecemos a este mundo. Gloria a Dios. Tremendo. Mire José. José, aquel que servía a Faraón y que llegó a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Él sabía que no era egipcio. Aunque se vestía como uno de ellos, él sabía quién era su Dios. Entonces le servía. Qué lindo esto, ¿no? Gloria a Dios. Entonces fíjese que todo aquel que desee realmente consagrarse, ¿no? Y ser santificado,
va a tener que entender que no es de este mundo. O sea, hay que empezar por ahí. Porque a veces ponemos fuerza de voluntad para hacer las cosas bien y cuando de repente fallamos o tropezamos en el camino, nos frustramos y bajamos los brazos. Pero hay que empezar por el principio. No vamos a poder alcanzar santificación en nuestra vida, consagración en nuestra vida, si realmente no se nos revela en nuestro corazón esta verdad maravillosa y absoluta de la cual nos menciona la palabra, de que vos y yo, todos los creyentes en Cristo Jesús, no somos de este mundo, aunque estamos sobre esta tierra. Gloria a Dios. José lo tenía bien claro. Entonces él podía estar en Egipto, podía estar allí a las órdenes de Faraón, pero él sabía que no era de allí, él no era egipcio. Gloria a Dios. Qué lindo, por favor. Entonces fíjense que es tremendo porque el que tiene claro esto sabe que él está pasando por un proceso de ser perfeccionado en esta tierra y su meta es regresar a la casa del Padre porque no es de este mundo. Gloria a Dios. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Porque cuando vamos creciendo en ese entendimiento no nos vamos a pegar a las cosas terrenales, ¿no? De ninguna manera. Ay. Y no vamos a establecer nuestras metas principales en esta tierra. Eso no quiere decir que no tengamos metas en esta tierra. Un momentito, por favor, tengamos en cuenta esto. No estoy hablando de que no nos tiene que importar absolutamente nada de lo que pasa en la tierra. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque nosotros estamos aún sobre esta tierra hasta que Cristo nos venga a buscar. Y aquí tenemos que desarrollar nuestra vida. Aquí nos vamos a casar, vamos a tener hijos. Gloria a Dios, el Señor nos va a bendecir. Qué bueno es poder tener un hogar, poder tener una casa, poder tener, ¿no es cierto?, nuestro trabajo, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con el adelanto, con el progreso. No estamos en contra de eso, al contrario, es muy importante poder alcanzar esas metas terrenales que tienen que ver con aquellos que somos cabezas de hogar y poder proveer para nuestro hogar, para nuestra familia, para los nuestros, ¿verdad? No tenemos que malinterpretar las cosas. Cuando nosotros hablamos de no aferrarnos a cosas de esta tierra, es justamente que podamos comprender de que necesitamos un equilibrio en nuestra vida. Necesitamos un equilibrio y saber primeramente que nosotros no pertenecemos a esta tierra, aunque por un tiempo estaremos peregrinando sobre esta tierra, y en el tiempo que dure nuestra peregrinación, bueno, nos casaremos, nos multiplicaremos, avanzaremos, vamos a progresar, vamos a prosperar, porque eso va a ser una consecuencia de seguir y de servir a Dios. Amén. Entonces esto es muy importante entenderlo. Y el que no tiene en cuenta o que no tiene muy claro esta meta, se va a confundir en el camino y no va a poder alcanzar una consagración, una santificación de la que estamos hablando hoy. Si hoy comenzamos este programa diciendo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, a las claras la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que morir. Y para morir necesitamos consagrarnos, santificarnos, ¿verdad? Ir avanzando, dejar de tener metas terrenales solamente, sino apuntar a donde verdaderamente tenemos que apuntar, que es regresar a la casa del Padre. Gloria a Dios. Entonces, cuando vamos creciendo en entendimiento, no nos vamos a pegar a estas cosas terrenales, ni vamos a tener metas, obviamente, metas principales, ¿no?, en esta tierra. Pero metas vamos a tener, algunas vamos a tener. Tal vez está escuchando a alguien que anhela construir su casa propia y bueno, el Señor te lo va a permitir, ¿cómo que no? Otros tal vez quieran terminar su casa, otros querrán casarse, bueno, no sé, hay algunas metas, tener un vehículo nuevo, que tu empresa, tu emprendimiento avance, crezca, no está nada mal, el Señor te va a ayudar y lo vas a lograr. Pero esa no puede ser tu principal meta. Nuestra principal meta es regresar a la casa del Padre. Gloria a Dios. Es tremendo. Fíjense como cuando la mujer de Lot, ¿recuerdan la historia de la mujer de Lot? La mujer de Lot estableció sus tiendas en Sodoma, ¿no? Pero también estableció su corazón ahí. Entonces, esto es tremendo porque ella salió de Sodoma, pero la orden era no darse vuelta ni mirar atrás. Pero ella sí se dio vuelta y fue convertida en una estatua de sal. ¿Y por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque su corazón también estaba establecida en Sodoma. No es solamente que sus tiendas, su campamento, su casa, su hogar estaban en Sodoma por el tiempo que el Señor determine, sino que también su corazón. Y de eso estamos hablando en esta hora. Gloria a Dios. Es tremendo, por favor, el que tenga oído, oiga.
Ay, 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 el Señor es bueno. Y yo creo que día tras día nos va ampliando el entendimiento para que podamos comprender esto. Un proceso de consagración, de santificación. Esto no se puede llevar adelante si no es con un corazón agradecido, con un corazón con entendimiento, con revelación divina. Un corazón de este tipo va a tener agradecimiento, ¿sí? Y fíjense que cuando hablamos de agradecimiento, hermano mío, yo creo que es muy importante tomar conciencia de esto, ¿no? Porque yo creo que esto puede medirse de alguna manera de acuerdo allí a la dimensión en que vos y yo adoramos al Señor. Porque nuestra adoración nos delata, hermano. Ay, 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 gloria a Dios. El Señor dijo que al que más se le perdonaba, más amaba. Y cuando Él dice estas palabras, esto se refería necesariamente a la cantidad de pecados perdonados, sino al entendimiento de la profundidad de lo que hicimos contra Dios, ¿no? Y de ese inmenso amor, hermano. Ese inmenso amor que cubrió la multitud de nuestros pecados. Porque no hay pecado grande ni pequeño, blanco o negro. Todos ofenden a Dios y todos nos separan de Él. Ay, ay, ay. Pero un corazón agradecido, hermano. Esa es la clave, creo yo, con todo mi corazón, hermano. Esa es la clave para someterse a ese proceso maravilloso de consagración, de santificación. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Necesitamos obedecer, someter nuestra voluntad al Señor. Y esto no se logra cuando se ha perdido la gratitud. Ay, 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 el que tenga oído oiga, gloria a Dios. Mire, el apóstol Pedro le suplica a los santos de aquella época que vivan justamente como extranjeros y peregrinos en la tierra. Y que se abstengan de los deseos carnales que combaten contra el alma, dice Primera de Pedro capítulo 2. Y allí se mencionan algunas cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Porque dar un buen testimonio es algo que hay que tenerlo en cuenta. No devolver mal por mal, sujetarse a las autoridades, refrenar la lengua del mal y refrenar la lengua también de los labios de engaño. Ay, ay, ay. Honrar al que merece honra, apartarnos del mal, hacer el bien, amar a nuestros hermanos, buscar la paz y seguirla, temer a Dios, tener una buena conciencia. Bueno, la lista es larga, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no es tediosa. Puede resultar tediosa y muy larga la lista, ¿verdad? Para aquel que no logró todavía despegar de esta tierra. Y no estamos hablando de irnos de esta tierra, porque esto todavía no ha ocurrido, aún no ha venido Cristo. Pero sí de fijar nuestras metas no solamente aquí en esta tierra, sino en ir tomando conciencia y que esto se haga cada vez más poderoso dentro de nuestros corazones, de que estamos llamados a regresar al Padre. Gloria a Dios. Sí, mi hermano. Ay, ay, ay. Mire, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña de qué tenemos que apartarnos, de qué tenemos que abstenernos y qué cosas también tenemos que procurar hacer, ¿no es cierto? Fíjense, esto es tremendo, porque nosotros tenemos en la palabra del Señor que tenemos que apartarnos de sensualidad, de lujurias, borracheras, embriagueces, idolatría, iniquidad. Por otro lado, también vemos que tenemos que ser prudentes, ¿no? Tener un espíritu sobrio, ser fervientes en amor unos con otros, hospitalarios, arreglarse con el adversario mientras vamos en el camino, dice la Biblia. Gloria a Dios. Tremendo. Ser encontrados, hallados sin manchas, dice Segunda de Pedro. Entonces, esto es bien tremendo, porque recordemos que todo esto es nuestra parte. Gloria a Dios. Es nuestra parte aquí en la tierra, ¿verdad? Tomar esa firme determinación, ¿verdad? De avanzar, no de retroceder o quedarnos siendo parte de esa vieja vida que llevábamos en el pasado. Gloria a Dios. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 12, que los rociamientos de la sangre nos santifican. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Por favor. También, Primera de Pedro en el capítulo 1, nos enseña que el orden divino es obedecer para ser rociados. Porque, fíjense, ser rociados va a ser una consecuencia de la obediencia, hermano mío. Gloria a Dios. Qué lindo, el que tenga oído oiga, por favor. En el antiguo pacto los sacerdotes eran santificados con una unción de aceite santo, ¿no? Figura en nuestros días del Espíritu Santo. Eran revestidos de ropas consagradas. Figura para nosotros de esas acciones justas de los santos. Gloria a Dios.
Y en aquellos días, mediante los sacrificios, que para vos y para mí es Cristo, amén, mediante Cristo, pero ellos mediante los sacrificios y la sangre de la expiación, o sea, los rociamientos para vos y para mí, gloria a Dios, ellos alcanzaban la santificación. Gloria a Dios. Esto es tremendo. ¿Por qué dice la Biblia que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo? Así como Él también es puro. Gloria a Dios. Ay, 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 el que tenga oído, oiga. Fíjense que la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. ¿Y qué idea tenemos vos y yo del sufrimiento? ¿Por qué lo vemos como un mal, gloria a Dios, sino como un modelo de corrección para nuestra vida, de edificación? Es tremendo. Mire, el Señor no tenía ninguna necesidad de someterse a nadie, pero como hombre sí tenía necesidad. Y nos dio ejemplo. Y no solo lo hizo, sino que, fíjense, ese ejemplo de obediencia lo trasladó a las generaciones futuras, que de ahí estamos nosotros. ¿Amén? Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjense que de repente puede haber sufrimiento por causas injustas, obviamente. Y eso a veces, ¿no?, duele, gloria a Dios. Pero qué importante es poder tener entendimiento que hay momentos que se sufre por la causa del Señor. Gloria a Dios. Pero también el sufrimiento que nosotros provocamos nosotros mismos, ¿no?, por esas malas decisiones. Entonces, pero aún allí mismo, que tal vez haya un sufrimiento a causa de nuestras malas decisiones, Dios nos va a enseñar. Nos va a enseñar que desobedecer es doloroso, gloria a Dios. Y la próxima vez, y obviamente lo vamos a pensar 2 veces, hermano, el que tenga oído oiga, gloria a Dios. Pero el sufrimiento nos enseña a obedecer. El soportar la disciplina nos hace partícipes de la santidad, hermano mío. Gloria a Dios. Fíjese qué tremendo, porque Dios nos disciplina ¿cuándo? Nos disciplina después de habernos instruido. Y cuando vos y yo escogemos desobedecer. Ay, ay, ay. ¿Y por qué lo hace? Y lo hace porque nos ama. Y lo hace porque nos ama y para que vos y yo podamos participar de su santidad, hermano mío. El que tenga oído oiga, gloria a Dios. Y es para tener en cuenta que el Señor solo aplica su disciplina a los que son hijos legítimos. A los ilegítimos no los disciplina ni los corrige. Ay, Señor amado, pero a sus hijos sí. El que tenga oído oiga, gloria a Dios. Y luego la palabra. La palabra nos limpia para santificación, dice Efesios 5:26. Gloria a Dios. Y es tremendo porque esa palabra nos limpia y espera que esa palabra le dé una gran cosecha, le dé un fruto, ¿no? Esto quiere decir que cuando vos y yo oímos la palabra, tenemos que ponerla por obra. Ay, 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 gloria a Dios. Fíjense que yo creo que la primera lección es teórica. La Biblia dice, pero la segunda lección es práctica. La palabra se hizo carne. Ay, 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 ¿cómo? No entiendo, pastor. Vamos de vuelta. Gloria a Dios. La primera lección para nosotros es teórica. La Biblia dice, etcétera. Gloria a Dios. Pero luego la segunda fase, la segunda lección es práctica. Porque vemos que la palabra se hizo carne. Entonces, vos y yo estamos llamados a poner por obra esa palabra que recibimos. Primero la conocemos, la creemos y luego la ponemos por obra. Gloria a Dios. Fíjense que es tremendo, ¿no es cierto? Porque qué lindo es poder comprender que cuando la palabra que oímos se hace carne, es porque no la dejamos caer a tierra, al contrario. Entonces, valoramos la palabra, retenemos la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense que la Biblia dice que al pueblo de Israel no le aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada o mezclada con fe. Por eso no la ponían en práctica, no la accionaban. Fíjense que cuando consagraban a un sacerdote, la Biblia nos cuenta que le aplicaban la sangre en el óvulo derecho de su oreja. ¿Y para qué? Para que oiga la palabra que limpia. Ay, 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 gloria a Dios, sí, mi hermano. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos está hablando en esta noche. Oír la palabra. Fíjense que le ponían sangre en el lóbulo derecho de su oreja para que pueda oír esa palabra limpia. Amén. En el pulgar derecho de la mano para que haga buenas obras preparadas de antemano para que puedan andar en ellas. Y en el pulgar derecho del pie para caminar rectamente. Esto lo hacían con el sacerdote. Entonces fíjense qué maravilloso, porque de alguna manera
De alguna manera vemos una figura en la Biblia que nos muestra bien ese proceso. ¿Saben dónde está? En la historia de Naamán, el sirio. Ese que fue enviado a sumergirse en las aguas de Jordán. Las aguas, figura de la palabra. 7 veces el número de la perfección. 7 inmersiones tuvo que llevar adelante. Hasta que esa piel leprosa, figura del pecado, fue limpiada por completo. Gloria a Dios, qué lindo. Qué linda es la palabra, mi hermano. Aleluya. ¿Y saben lo que va a culminar esa obra santificadora en nuestra vida? La venida del Señor. Porque la santificación es un proceso que va a terminar cuando seamos transformados. Aleluya, gloria a Dios. El apóstol Pedro nos habla de poner nuestra esperanza en la gracia que está reservada, ¿no? Cuando el Señor se manifieste allí en su venida, hermano mío. Gloria a Dios. Entonces debemos comprender que es muy importante prepararnos para este tiempo. El apóstol Juan nos dice que al verlo tal como Él es, vamos a ser perfeccionados. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Juan 3:2. Juan nos dice claramente, cuando lo veamos tal como es, vamos a ser perfeccionados. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos dice que cuando Él se manifieste, quiere encontrarnos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para que nos santifique por completo. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros vemos que a través de esto que estamos compartiendo, durante esa venida del Señor, el Señor, el Dios de paz, es como que le va a dar los últimos toques a la novia, ¿no? Para que pueda ser perfeccionada y llevársela para casarse con ella. El que tenga oído, oiga, gloria a Dios. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Qué linda noche esta, por favor. Qué linda noche esta para comprender que el proceso de la consagración y la santificación no es algo que podamos eludir. Y tampoco es algo tedioso o algo que no podemos lograr. No, de ninguna manera, al contrario. Gloria a Dios. Fíjense que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y la Biblia dice que el Hijo es santo y perfecto. Pero esto se va a llevar adelante en nuestra vida a través de la consagración, a través de los rociamientos de la sangre de Cristo, que se van aplicando en nuestra vida a medida que vos y yo vamos obedeciendo. Esta obra la hace el Espíritu Santo cuando nos sometemos al señorío de Cristo. Dios siempre ha anhelado la obediencia de su pueblo, hermano. Y anhela la obediencia antes que el sacrificio. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces fíjense, hermanos míos, que debemos comprender esto, ¿no? A veces en el antiguo pacto encontramos que con el sacrificio la cosa se arreglaba, pero aquí nos está anhelando, nos está pidiendo obediencia al Señor antes que el sacrificio. El que tenga oído, oiga, gloria a Dios. Me quedo con las palabras de Juan. Al verlo tal cual como Él es, seremos perfeccionados. ¡Qué lindo, hermano! Entonces hay un proceso hasta ese glorioso día en que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que estemos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos en las nubes con nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, mi hermano, sí, y hasta ese glorioso día que le veamos cara a cara, estaremos en un proceso durante este peregrinaje sobre esta tierra, en un proceso de santificación y de consagración. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La obra completa. El Expreso de Medianoche. Pueblo, oh, y todos verán que Él es el verdadero. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, el verdadero Dios. Amados hermanos, queridos amigos, hemos llegado al fin de este programa y qué bendición tan grande fue para nosotros compartir este programa junto con todos ustedes. Espero que hayan recibido esa palabra, que la hayan atesorado en sus corazones, guardado, y sabemos que poniéndola por obra lograremos una gran victoria en este tiempo. El Señor está pronto, muy pronto está su venida, el Señor está por venir. Sí, sí. No se tarda, mi hermano. Tengamos presente este tiempo, es tiempo de aguardarle con todo nuestro corazón,
fervientes en el espíritu. Exactamente. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Muy pronto Él viene por su amada, por su iglesia. Y tenemos que ser protagonistas de ese encuentro allí en las nubes, ese encuentro celestial en las nubes y posteriormente las bodas del Cordero. Dios les bendiga a todos, hermanos queridos. Nos reencontramos mañana cuando el nuevo día comience. Aquí estaremos con una nueva emisión de esto que es el Expreso de Medianoche. Chao, bendiciones. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque